En Noticias Caracol ahora queremos analizar los pros y los contras de esta nueva disposición del Gobierno Nacional de eliminar el tapabocas en los espacios públicos. Por eso saludamos a esta hora al doctor Andrés Duarte. Él es el director del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad Javeriana en Bogotá y Servicio de Medicina Familiar del Hospital San Ignacio. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol ahora. ¿Cómo está? Muy bien, Juanita. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Bueno, doctor, pareciera que el mundo entero y por ende también nuestro país pues ha entrado en una nueva fase de lo que podría llamarse de esta pandemia, que nos hace pensar en una especie de flexibilización de las restricciones. Hoy nuestro país, pues Colombia, ha dado un primer paso con esta eliminación del uso del tapabocas en los espacios abiertos, al aire libre, en las zonas donde haya una vacunación del 70% con las 2 dosis. ¿Cómo se debe analizar esta nueva realidad? ¿Cómo le parece? Diferentes restricciones en diferentes momentos y por fortuna, tanto el avance en los porcentajes de vacunación como la disminución del potencial de lesión de las nuevas cepas favorecen el hecho de poder comenzar a levantar algunas restricciones y empezar a vivir esa nueva normalidad. Claro, doctor, en Europa, por ejemplo, son varios los países que han tomado medidas de apertura y de eliminar el uso del tapabocas en diferentes espacios y momentos, es decir, no solamente al aire libre, también incluso en los espacios cerrados, algo que ha resultado positivo para mucha gente, pero en su momento también vivieron repuntes. Digamos, evaluemos un poco los riesgos que puede llegar a haber con esta determinación en las calles acá en Colombia. En general, en los espacios abiertos, el virus se precipita muy rápidamente, cae muy rápidamente al suelo y eso disminuye la probabilidad de contagio. Y si nosotros tenemos poblaciones con más del 70% de porcentaje de vacunación, seguramente el juntar la cantidad de personas que ya están protegidas con relación a esa, digamos que, a la disminución de la probabilidad de contagio en ámbitos abiertos, termina para mi gusto siendo una postura supremamente favorable y mucho más cómoda para las personas. Es decir, claro, ya no lo venía también mencionando al comienzo de esta conversación, doctor. Usted está de acuerdo, por supuesto, con esta medida. Estamos en una nueva fase de la pandemia y eso me parece importante porque conozco muchas posturas también de personas. De hecho, en varios informes que hemos sacado aquí en Noticias Caracol, hay gente que se rehúsa a quitarse la mascarilla por temor, así sea en el espacio abierto, ¿no? Al aire libre. ¿Esos temores están fundamentados en qué? ¿Qué tan grave puede llegar a ser? Es decir, o nos podemos sentir, como usted lo dice, bastante tranquilos. Yo creo que la tranquilidad no puede ser todo. Creo que es un nuevo momento en la pandemia. La pandemia no se acaba con esta decisión gubernamental y creo que las medidas de protección y sobre todo el ejercicio del autocuidado termina siendo un elemento válido. Mantener la distancia con las demás personas, 1 metro. Mantener la higiene respiratoria, si vamos a toser, si vamos a estornudar, tratar de proteger para que no haya emisión de secreciones o para limitar la emisión de secreciones. Y estar frecuentemente lavándonos las manos marca mucho de esa responsabilidad para con nosotros mismos y de nosotros para con los demás. Claro, además porque en ambientes como la oficina, los salones de clase, el tapabocas se va a seguir usando, ¿no? En las universidades, en los colegios, también, por ejemplo, el transporte público. Sin lugar a dudas, si no podemos garantizar que haya circulación de aire, debemos definitivamente continuar usando el tapabocas como una de las principales medidas de protección. También en los centros comerciales y los aeropuertos, ¿verdad? Durante los vuelos. Es decir, en todos los Total, espacios literalmente cerrados. todo espacio cerrado donde no haya circulación de aire, lo más conveniente es mantener el uso del tapabocas. Y si alguna persona tiene muchísimos temores con relación a estar en un espacio abierto sin tapabocas, pues también no hay una reglamentación que le impida poder hacerlo. Y será parte de su noción de autocuidado el continuar utilizándolos.
Sí, es decir, se flexibiliza este uso, pero no es una obligación. Es decir, si lo quiero seguir usando, pues no hay ningún problema y ningún riesgo. Yo creería, doctor, yo me incluyo entre las personas que todavía les da un poco de temor, así sea en el espacio abierto, usar el tapabocas. Claro, una cosa si uno está en un parque, ¿no? Alejado, digamos, pero en el tránsito, en la calle, eso todavía me genera un poco de temor. Y a propósito de los eventos multitudinarios que se aproximan en el país, como el Carnaval de Barranquilla y el Festival, por ejemplo, de Stereo Picnic en Bogotá, tantos conciertos que se van a presentar este año, ¿cómo se va a controlar ese uso? No sé, yo creo que si las personas van a tener una proximidad importante, pues el uso del tapabocas termina siendo un punto relevante. Pero este virus es un virus que tiene un peso relativo que es bastante alto. Entonces, si llega a haber una corriente de aire, rápidamente el virus se va a precipitar al suelo y por eso es que se disminuye la probabilidad de contagio en espacios abiertos. Claro, y en lugares como iglesias, restaurantes, salas de cine, bares y discotecas, eh, desde hace un rato. Tapabocas, tapabocas. Claro, claro. Aunque tengo que decir que en bares y discotecas, por fotos que uno ve en redes sociales y demás, la gente los dejó de usar hace muchísimo tiempo. Sí, incluso en los ámbitos escolares, vemos que los estudiantes dentro del recinto de clase utilizan el tapabocas, pero inmediatamente se acaba la clase, todos dejan de utilizarlo. Creo que es parte de la cultura del uso del tapabocas y seguramente en eso cada uno de nosotros tendrá que hacer una reflexión con relación a cómo cuidarse, cuidar a los demás y que el cuidado de los demás también lo cuide a uno. Claro, cada quien tiene la autonomía suficiente. Doctor, expliquemos un poco qué llevó también al gobierno nacional a tomar estas determinaciones justo después del pico que vivimos fuerte por cuenta de la variante Omicron. Porque claro, muchísima gente se contagió en medio de eso. Omicron es una cepa que tiene una capacidad de infectar muy, muy alta, pero por fortuna tiene una capacidad de lesionar inferior a las cepas que veníamos teniendo previamente. Si eso se conjuga con el avance de las proporciones de vacunación en población colombiana, entonces no terminamos siendo un lugar con unos niveles altos de probabilidad de contagio. Y al no tener esa alta probabilidad de contagio, pero sumado también a lo que recién mencioné de disminución de la capacidad de lesión de estas cepas, pues entonces se pueden tomar decisiones que permiten liberar un poco más el comportamiento de las personas. Claro, y tanta gente que se contagió, pues sin duda eso también hace que bajen un poco también, ¿no? El número de casos justo en este momento. Y en las medidas tomadas también por el gobierno se afirma que las personas que estén presentando síntomas respiratorios, tos, gripa, dolor de garganta, deben seguir usando el tapabocas, aunque en ese caso lo preferible sería no salir, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con el capítulo de la higiene respiratoria. Si uno tiene síntomas respiratorios altos, algo parecido a un resfriado, uno en primera instancia debe aislarse y tiene que reportarle a su EPS para generar el certificado de aislamiento. Adicionalmente, si uno empieza a estornudar o a toser estando por fuera de la casa y estando enfrente a otras personas, pues tiene que proteger la emisión de secreciones. Eso siempre debe hacerse. Y en esas personas va a ser mucho más relevante el estar lavándose las manos frecuentemente o el estar usando geles con base de alcohol para estar limpiando las manos. Muy bien, son los detalles de esta medida que entra en vigencia hoy, 1 de marzo. Ya se pueden retirar los tapabocas, las mascarillas en los espacios abiertos en el Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad Javeriana y el Servicio de Medicina Familiar del Hospital San Ignacio. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. A usted, Juanita, muy amable.